Simón. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Jorge, hay una cuestión que se ve mucho en las expresiones de los empresarios pymes, de los comerciantes, que tiene que ver con la situación de los costos. Y dentro de esos costos, uno de los planteos principales es el tema de la carga tributaria que tienen. Bueno, esto se divide, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con tasas municipales, los impuestos provinciales y los impuestos nacionales. ¿Qué análisis haces vos en este sentido de las pymes? Bueno, el referido al tema municipal, al tema provincial, tenemos el principal impuesto provincial es el impuesto a los ingresos brutos. Viene la queja de hace muchos años por un impuesto en cascada, donde es tan perjudicial que los bienes se encarecen mucho más de lo que el Estado recibe por recaudación. El tema es que hay que reemplazarlo por otro impuesto que sea menos distorsivo de la actividad económica. De ahí la doctrina propone un impuesto a las rentas minoristas o un IVA provincial. Que sería una doble imposición sobre... Sería una doble imposición. Si vamos a un IVA provincial, es una doble imposición, pero también hoy grabar con IVA nacional más el impuesto a los ingresos brutos también es. También. O sea que en ese caso estaríamos reemplazando una doble imposición por otra, pero el IVA es menos distorsivo, menos gravoso para la actividad económica, porque te permite deducir en impuestos pagados en la etapa anterior. ¿Cambia quién lo paga? Debería haber una menor presión en general y menor un poco de abaratamiento en los bienes finales. ¿Sí? ¿Cambia el sistema de precios, digamos, de finales? La teoría es que debería haber una pequeña rebaja en el sistema de precios finales. O sea, al revés de lo que uno pensaría, que porque es IVA va a aumentar el precio final de los productos, no. No, porque en el IVA hay más conciencia que el consumidor final el que lo paga, porque nosotros pagamos el IVA de mañana temprano cuando prendemos la hornalla o cuando o cuando nos bañamos con el agua. Todo ahí ya estamos pagando IVA sin darnos cuenta, pero también estamos pagando un ingreso brutos que es de más del 3% de la facturación neta, que todo eso también se termina trasladando. Por eso creo que es muy buena la idea de plantear el debate. Hay que hacer un régimen transitorio, no cambiarlo de un día para otro, porque cuando hay reformas tributarias importantes como en Brasil, que propuso un esquema de 5 o 7 años para la reforma, la Unión Europea planteó 3 años, yo creo que si pasamos un IVA provincial, vamos a estar mejor. ¿Esto es lo que está explayado en tu libro? En mi libro lo que hace es explicar naturaleza del ingreso bruto, explicar la importancia del convenio multilateral y después analiza todas las alternativas para sustituir ingresos brutos. Una alternativa es el impuesto a las rentas minoristas, otra alternativa son los distintos IVAs y yo propongo lo que acá se denomina el IVA mochila, pero que es una idea original de un profesor brasileño que se llama Richard Balsano. La adapto como propuesta para la Argentina. Acá hablan de las autonomías provinciales. Esto que estás comentando, ¿puede tener algún tipo de modificación o pensás, capaz que estoy haciendo futurismo, con esta posibilidad de las autonomías municipales? Mira, el gobierno, por los comentarios que hay, el gobierno nacional quieren que las provincias vayan a un IVA provincial, lo cual aplaudo. Lo que sí quiere es que cada provincia cobre la alícuota que quiera, o sea, una guerra fiscal entre provincias. En mi opinión, y basado en la experiencia de Brasil, de Centroamérica, las guerras tributarias son muy negativas para los fiscos y después eso repercute en la población. Porque acá cuando se estableció en el gobierno de Isabel Perón, el IVA era para derogar el impuesto a las rentas, que era nacional, y derogar el impuesto a las actividades lucrativas. ¿Sabe qué pasó en Argentina? Pasaron 2 años y se volvió a grabar
el impuesto a la actividad Y lucrativa. no se derogó nada. Claro, y le cambiaron el nombre. Claro. Y de ahí quedamos todavía con el impuesto al ingreso bruto. Por eso, acá no hay que ponerse contentos si los estados pierden recaudación, sino hay que tratar de sostener algo que en el tiempo perdure y que sea creíble, ¿no? Gracias, Jorge. No, gracias a vos.